Excelentísimo señor Benjamin Netanyahu, le invito a dirigirse a la Asamblea. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, les traigo el saludo desde Jerusalén, una ciudad donde la esperanza y las oraciones del pueblo judío por la paz para toda la humanidad han resonado a lo largo de los siglos. Hace 31 años, como embajador de Israel ante las Naciones Unidas, estuve por primera vez en este estrado. Ese día me pronuncié en contra de una resolución patrocinada por Irán para echar a Israel de las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas eran muy hostiles contra Israel, la única democracia en Oriente Medio. Algunos intentaban negarle al único Estado judío un lugar entre las naciones. Ese primer discurso lo concluí diciendo: señores, el fanatismo no puede entrar en esta sala. Más de 3 décadas después, ahora ya como primer ministro de Israel, vuelvo a tener el privilegio de dirigirme a la Asamblea desde aquí. Y para mí este privilegio siempre ha venido con más responsabilidad, la responsabilidad de decir la verdad. Así que después de 3 días escuchando a líderes mundiales alabando el acuerdo nuclear con Irán, hoy empiezo mi discurso diciendo: señoras y señores, el entusiasmo tampoco puede entrar en esta sala, hay que dejarlo fuera. Vamos a ver, este acuerdo no hace que la paz sea más probable, alimentando la agresión de Israel con el alivio de las sanciones y con millones de dólares. Hace que la guerra sea más probable. Solamente hay que ver lo que Irán ha estado haciendo en los últimos 6 meses, desde que se anunciara el acuerdo marco en Lausana. Irán ha estado entregando armas devastadoras a Siria y ha mandado soldados de la revolución. Irán ha mandado a miles de combatientes pakistaníes y afganos a Siria. Todo esto lo han hecho para alimentar el régimen de Assad y para darle alas. También han compartido armas y munición con los rebeldes Houthi en Yemen. Hace 2 días justo, otro envío. Irán amenazó a Jordania. Favorecen y patrocinan a Hezbollah y entraron en el Líbano misiles y misiles de crucero para hundir nuestros barcos. También abastecen a Hezbollah con misiles superficie a superficie para que puedan efectivamente atacar cualquier objetivo en Israel. También patrocinaron a Hamas y a la Yihad Islámica en Gaza. Y ha dejado bien claro cuál es su plan: abrir 2 nuevos frentes del terror contra Israel, prometiendo armar a los palestinos en Cisjordania y también enviando a los generales de la Guardia Revolucionaria a los altos del Golán, desde donde también se han lanzado cohetes sobre el norte de Israel. Israel
va a seguir respondiendo de forma decidida a cualquier ataque que le llegue de Siria. Israel seguirá actuando para prevenir la transferencia de armas estratégicas hacia Hezbollah desde y a través del territorio sirio. Prácticamente cada 2 o 3 semanas, Irán y Hezbollah crean nuevas células terroristas en algún lugar del mundo. Se han descubierto algunas recientemente, en Kuwait, en Jordania y en Chipre. En mayo, las fuerzas de seguridad en Chipre entraron en un apartamento de agentes de Hezbollah en la ciudad de Lárnaca. 5 toneladas de nitrato de amonio encontraron. Es más o menos la misma cantidad que se utilizó para destruir el edificio federal en la ciudad de Oklahoma. Y eso estaba en un piso, en un apartamento, en una ciudad, en un país. Pero Irán está creando decenas de células terroristas de este tipo en todo el mundo. Señoras y señores, esas células las están creando también en este hemisferio. Insisto, Irán ha estado haciendo todo esto, lo que les acabo de decir, todo lo que les acabo de decir en los últimos 6 meses, cuando estaba intentando convencer al mundo de retirar las sanciones. Ahora, imagínense lo que va a hacer Irán una vez que se levanten las sanciones. Una vez que Irán esté libre de toda atadura, va a salir a la caza, va a devorar cada vez más presas. Justo después del acuerdo, Irán está gastando miles de millones de dólares en armas y en satélites. ¿Qué lo hacen? ¿Para impulsar la paz? ¿Eso creen? Cientos de miles de millones de dólares de alivio de las sanciones y grandes contratos. ¿Ustedes creen que este tigre rapaz se va a convertir en un gatito? Si eso es lo que creen, realmente vuelvan a reflexionar sobre esto. En 2013, el presidente Rouhani empezó con esta ofensiva encantadora que lanzó aquí en las Naciones Unidas. 2 años más tarde ejecutan a más presos políticos, han escalado las agresiones regionales y están expandiendo su red de terror por todo el mundo muy rápidamente. Ya saben, las acciones dicen mucho más que las palabras, pero en el caso de Irán, las palabras hablan al mismo volumen que las acciones. No tienen más que escuchar al vicecomandante de la Guardia Revolucionaria, Quds Fuz. En febrero, ¿qué dijo? Cito: la revolución islámica no se limita por fronteras geográficas. Y decía grandilocuente que Afganistán, Irak, el Líbano, Siria, Palestina y Yemen están entre los países que serán conquistados por la República Islámica de Irán. Conquistados. Fin de cita. Y para aquellos que creen que el acuerdo en Viena va a traer un cambio a la política de Irán, pues no hay más que escuchar lo que el líder supremo Ayatollah Khamenei dijo a 5 días justo después de que se llegara al acuerdo. Y vuelvo a citar: nuestras políticas frente al gobierno arrogante de los Estados Unidos no van a cambiar. Los Estados Unidos seguirán siendo el enemigo de Irán, decía. Dándole a los mulás más dinero, me parece que se va a generar más represión en el seno de Irán y desde luego también se va a generar más agresión fuera de Irán. Como líder de un país que se defiende a diario contra la agresión creciente de Irán, la verdad es que me gustaría poder creerme que este acuerdo bloquea el camino de Irán hacia las armas nucleares, pero no me lo puedo creer, porque no
no es así. Este acuerdo efectivamente limita en cierto modo el programa nuclear iraní. Y con razón, porque la comunidad internacional reconoce que Irán es muy peligroso. Pero, ¿dónde está el problema? Tecnológicos vinculados al petróleo, al gas y a la minería es un factor importantísimo. En el marco de los 500 años hay más de 34 actividades organizadas. Desde el punto de vista académico hay 4, esta es la primera de ellas, la segunda jornada universitaria de petróleo y gas, que va a terminar el próximo el próximo sábado 3 de octubre, y que además va a ser, digamos, el preámbulo del Congreso Nacional de Sismología, del Congreso Nacional de Oceanología y del Encuentro Regional de Ciencia y Tecnología. Para los candidatos del PSV por el Estado Sucre, esta es una oportunidad para explotar el potencial de la entidad. Un espacio para el encuentro de saberes, para la concreción, presentación de los proyectos de nuestra filial Petróleos de Venezuela, de los proyectos nacionales de hidrocarburos presentados por más de 545 universidades. Sucre es uno de los estados más ricos en gas del mundo y nosotros como Revolución debemos decirle a nuestro pueblo en qué se traduce eso para los beneficios, para el apalancamiento del desarrollo, para acabar con la pobreza. Estas segundas jornadas universitarias Petróleo y Gas 2015 se estarán realizando por espacio de 5 días en la ciudad de Cumaná. Se contempla que un grupo de los universitarios visiten las áreas en las que se ejecutan los proyectos costa afuera en el estado Sucre. Desde Cumaná, Jorge Luis López, La Noticia. En el estado de Nueva Esparta, más de 4.000 personas, entre civiles y militares, fueron beneficiados con la misión Negro Primero y el gobierno de la eficiencia militar en la calle. Esta jornada contó con expendio de productos alimenticios, cedulación, emisión de certificados médicos, entrega de ayudas económicas y créditos personales por parte del IFA para intervenciones quirúrgicas, así como material materno, remodelación de viviendas y nuevos carros. Para nosotros traer este beneficio a más de 4.020 familias que estamos nosotros beneficiando en la mañana de hoy a través de los diversos programas. En la parte de alimentación estamos nosotros poniendo a disposición para el consumo cerca de 22.5 toneladas, específicamente con la red de Pedemercal, que estamos atendiendo a la gran familia del pueblo militar. Igualmente con programas como Mi Casa Bien Equipada, estamos nosotros atendiendo cerca de 600 familias con los diversos equipos que tiene bien el Ministerio de Comercio por disposición de nuestro comandante presidente de satisfacer a todo el pueblo. Semana pasada, el general Salihi, comandante del ejército iraní, decía lo siguiente, y cito: "Vamos a aniquilar Israel, seguro. Nos alegramos de estar en primera línea, de ejecutar la orden del líder supremo, la orden de destruir a Israel". Fin de cita. Y en cuanto al líder supremo mismo, unos días después de que se anunciara el acuerdo, publicó su libro más reciente. Aquí está. 400 páginas detallando su plan de destruir el Estado de Israel. Jamenei, el mes pasado, dejó bien claras sus intenciones genocidas ante el órgano supremo, el órgano clerical supremo, la Asamblea de Expertos. Habló de Israel, donde viven 6 millones de judíos. Y dijo que no habrá Israel en 25 años. Fin de cita. «70 años después de que asesinaran a 6 millones de judíos,
Los líderes de Irán prometen destruir mi país, asesinar a mi pueblo. Y la respuesta de este órgano, la respuesta de casi todos los gobiernos aquí representados, ha sido nada, absolutamente nada. Silencio sepulcral. Silencio absoluto. Ensordecedor. Quizá entenderán ahora por qué Israel no se suma a la celebración por este acuerdo. Porque si los líderes de Irán estuvieran trabajando para destruir su país, pues igual no serían tan entusiastas con este acuerdo. Porque si los aliados de Irán estuvieran lanzando cohetes sobre sus ciudades, pues igual serían un poquito más comedidos a la hora de alabar el acuerdo. Y si este tratado lanzara una carrera nuclear en su vecindario, pues a lo mejor serían más reticentes. Pero no piensen que Irán es solo un peligro para Israel. Porque aparte de la agresión de Irán en Oriente Medio y el terror en todo el mundo, Irán está construyendo misiles balísticos intercontinentales que pueden llevar cabezas nucleares. Recuerden lo siguiente. Irán ya tiene misiles que pueden llegar a Israel. Así que estos misiles balísticos intercontinentales que están construyendo no son para nosotros. Son para ustedes. Para Europa. Para América. Para que lleven la destrucción en masa a cualquier lugar, en cualquier momento. Señoras y señores, la verdad es que no es fácil oponerse a algo que acogen las mayores potencias del mundo. Créanme. Sería mucho más sencillo permanecer en silencio. Pero a lo largo de nuestra historia, el pueblo judío ha aprendido cuál es el precio del silencio. Y como primer ministro del Estado judío, como alguien que conoce la historia, me niego a permanecer en silencio. Lo vuelvo a decir. Aquellos días en los que el pueblo judío permanecía en la pasividad ante los enemigos genocidas, esos días han terminado. No permanecer en la pasividad significa hablar de los peligros, de los riesgos. No vamos a ser pasivos y eso significa también defendernos de estos peligros. Lo hemos hecho, lo hacemos y lo vamos a hacer. Israel no le va a permitir a Irán que entre, sea de la forma que sea, en el club de las armas nucleares. Sabemos que impedir que Irán desarrolle armas nucleares sigue siendo la política oficial de la comunidad internacional.
pero que nadie ponga en tela de juicio la determinación de Israel de defenderse ante aquellos que quieren destruirnos. Porque en cada generación hay alguien que se propone destruirnos. En la antigüedad nos enfrentamos a la destrucción por parte de Babilonia y Roma. En la Edad Media nos enfrentamos a la Inquisición y a la expulsión. Y en la época moderna nos hemos enfrentado a los pogromos y al Holocausto. Sin embargo, el pueblo judío ha perseverado. Y ahora hay otro régimen que ha surgido y que se ha prometido destruir a Israel. Ese régimen más vale que tenga en cuenta lo siguiente. Yo estoy aquí hoy representando a Israel, un país de 67 años de edad, pero es la nación de un pueblo de 4.000 años de antigüedad. Los imperios de Babilonia y de Roma no están presentes aquí en esta sala de las naciones, ni tampoco el Tercer Reich. Aquellos imperios invencibles hace tiempo que pasaron a la historia. Sin embargo, Israel vive. El pueblo de Israel vive. Israel vive. The rebirth of Israel. El renacimiento de Israel es precisamente testamento del espíritu indomable de mi pueblo. Por cientos de generaciones, el pueblo judío soñó con volver a la tierra de Israel. Incluso en nuestros peores momentos, y han sido muchos esos momentos, incluso en esos momentos, los más oscuros, nunca abandonamos la esperanza de reconstruir nuestra capital eterna, Jerusalén. La creación de Israel permitió llevar a la realidad ese sueño y nos ha permitido vivir como un pueblo libre en nuestro hogar ancestral. Nos ha permitido que los judíos que vienen de las 4 esquinas del mundo puedan refugiarse de la persecución. Vinieron de las guerras en Europa, de Yemen, Irak, Marruecos, de Etiopía y de la Unión Soviética, de otros cientos de países. Y hoy, que vuelve a resurgir el antisemitismo, una vez más en Europa y en otros lugares, muchos judíos vienen a Israel a sumarse a nosotros para construir el futuro judío. Así que este es el mensaje que voy a transmitir a los líderes de Irán. Su plan de destruir Israel fracasará. Israel no permitirá a ninguna fuerza de la tierra que amenace su futuro. Y este va a ser mi mensaje a todos los países aquí representados. Independientemente de las resoluciones que adopten en este edificio, las decisiones que tomen en sus capitales, Israel hará lo que tenga que hacer para defender nuestro Estado y para defender nuestro pueblo. Distinguidas delegaciones, a medida que va avanzando el acuerdo con Irán, espero que lo apliquen con un poquito más de rigor, podríamos decir, del que mostraron con las 6 resoluciones del Consejo de Seguridad que Irán ha incumplido de forma sistemática y que ahora se han descartado prácticamente. Procuren que los inspectores realmente inspeccionen. Procuren que las sanciones que se supone que deben limitar su actuación lo hagan. Y también procuren que las violaciones de Irán no sean barridas bajo esa alfombra persa. Pero hay una cosa que sí que les puedo asegurar. Israel estará muy atento y vigilará de cerca. Ahora,
Lo que tiene que hacer la comunidad internacional está claro. En primer lugar, que Irán cumpla con todas sus obligaciones nucleares. En segundo lugar, hay que comprobar la agresión regional en iraní y hay que efectivamente buscar aliados para limitar estas actuaciones, empezando por Israel. En tercer lugar, hay que utilizar sanciones y todas las herramientas disponibles para ustedes para destruir esa red global del terror. Señoras y señores, Israel trabaja muy estrechamente con nuestros interlocutores árabes para la paz, para abordar los problemas de seguridad que emanan de Irán, de EIL y de otros. Y también estamos trabajando con otros estados en Oriente Medio y países en África, en Asia y allí. Muchos en nuestra región saben que tanto Irán como EIL son nuestros enemigos comunes. Y cuando los enemigos se enfrentan, no hay que fortalecer uno sobre otro, sino que hay que debilitarlos a los dos. Los riesgos y peligros comunes están acercando a Israel a sus vecinos árabes. Y a medida que trabajamos para eliminar estos peligros, estos riesgos, espero que generemos alianzas duraderas para la paz, para la prosperidad y el bienestar. Pero en Israel hay una cosa que no olvidamos nunca. Nunca olvidamos que el socio más importante que tiene Israel siempre ha sido y siempre será los Estados Unidos de América. La alianza entre Israel y los Estados Unidos es inquebrantable. El presidente Obama y yo estamos de acuerdo en que no pueden caer las armas en manos de los aliados del terror de Irán. No pueden desestabilizar países en todo Oriente Medio. Israel agradece la voluntad del presidente Obama de mejorar nuestra seguridad, de ayudar a Israel a mantener efectivamente esta característica militar que tiene y enfrentar los desafíos que se nos plantean. Israel está muy agradecido de que esta idea, este sentimiento lo comparta también el pueblo americano y los representantes en el Congreso, tanto aquellos que apoyan el acuerdo como los que se oponen. El presidente Obama y yo hemos dicho que nuestras diferencias por el acuerdo nuclear es un desacuerdo en familia, pero no tenemos ningún desacuerdo sobre la necesidad de que tenemos que trabajar de consumo para garantizar nuestro futuro. ¿Y qué gran futuro puede ser este? Porque Israel se encuentra en una situación especial para aprovechar la promesa del siglo XXI. Es un líder mundial en ciencia y tecnología, en software, en agua, en agricultura, en medicina, en biotecnología y en tantos otros campos revolucionados por los ingenieros israelíes y la innovación israelí. Israel es la nación de la innovación. Nuestro know-how está en todos lugares. Está en los microprocesadores de sus ordenadores, en los flash drives, está en sus teléfonos inteligentes, cuando mandan mensajes y cuando utilizan el navegador de su coche. Está en sus granjas, cuando encienden el riego por goteo. Está en sus universidades,
cuando estudian descubrimientos que ganan premios Nobel en economía, en física, está en sus medicamentos, cuando utilizan medicamentos contra la esclerosis múltiple. Y también está en su plato, cuando comen los tomates cherry, que es algo que también perfeccionamos en Israel, por si acaso no lo sabían. Somos muy orgullosos, estamos muy orgullosos en Israel de lo que hemos logrado en nuestro país en tan poco tiempo. Estamos muy orgullosos de que nuestro pequeño país haya hecho una contribución tan importante a todo el mundo, porque los sueños de nuestro pueblo recogidos para toda la eternidad en los profetas de la Biblia, estos sueños solamente se cumplirán cuando haya paz. Ahora que Oriente Medio cae en el caos, los acuerdos de paz de Israel con Egipto y con Jordania son dos hitos de la estabilidad. Israel sigue comprometido con la paz, con el pueblo palestino también. Los israelíes conocen el precio de la guerra. Yo conozco el precio de la guerra. Casi caí en una campaña. Perdí a muchos amigos. Perdí a mi hermano, mi querido hermano Johnny. Aquellos que conocen el precio de la guerra entenderán muy bien lo que significaría la paz para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Estoy dispuesto a retomar inmediatamente las negociaciones directas de paz con la autoridad palestina, sin condición previa de ninguna clase. Lamentablemente, el presidente Abbas ayer dijo que no estaba dispuesto a hacer esto. Bueno, espero que cambie de idea, porque yo sigo comprometido con una visión de dos estados para dos pueblos, en el que un estado palestino desmilitarizado reconoce el estado judío. El proceso de paz empezó hace más de 2 décadas ya. Y a pesar de los esfuerzos desplegados por 6 primeros ministros israelíes, Rabin, Pérez, Barak, Sharon, Omer y su servidor, los palestinos se han negado constantemente a acabar el conflicto y celebrar una paz final con Israel. Y lamentablemente, han vuelto a escuchar cómo se ha rechazado en boca del presidente Abbas. Israel, ¿cómo puede tener la paz con un interlocutor palestino que ni siquiera quiere sentarse a la mesa de negociación? Israel espera que la autoridad palestina cumpla con sus compromisos. Los palestinos no deben apartarse de la paz. El presidente Abbas, en fin, yo sé que no es fácil. Yo sé que es difícil, pero se lo debemos a nuestros pueblos. Tenemos que intentarlo, tenemos que seguir intentándolo, porque juntos, si realmente negociamos y dejamos de negociar sobre la negociación, si realmente nos sentamos e intentamos solucionar este conflicto, reconocemos el uno al otro, y no utilizamos el Estado palestino como un paso más hacia otra dictadura islamista en Oriente Medio, sino un Estado que conviva en paz con Israel. Si lo hacemos, podremos hacer grandes logros podremos alcanzar para nuestros pueblos. Las Naciones Unidas pueden ayudar a avanzar la paz, a impulsar la paz, apoyando
apoyando las negociaciones directas y sin condiciones entre las partes. Las Naciones Unidas, desde luego que no ayudarán a impulsar la paz intentando imponer soluciones o alentando el rechazonismo palestino. Las Naciones Unidas, distinguidas delegaciones, tienen que hacer otra cosa más. Las Naciones Unidas deben liberarse de esta obsesión con atacar a Israel. Un ejemplo absurdo de esta obsesión. En 4 años de violencia terrible en Siria, más de 250.000 personas han muerto. Más de 10 veces la cantidad de israelíes y palestinos combinados, juntos, que han perdido la vida en un siglo de conflicto entre los dos pueblos. Sin embargo, el año pasado, esta asamblea adoptó 20 resoluciones contra Israel y una resolución sobre lo que está pasando en Siria, esa matanza que se está produciendo allí. A ver, ¿justicia? Las proporciones, o más bien la falta de 20, las pueden contar. Una resolución contra Siria. Francamente no me sorprende. Citando a Yogi Berra, jugador de béisbol y filósofo, cuando se habla de estos castigos anuales a Israel, las Naciones Unidas, pues es un déjà vu constante. Basta. 31 años después de que yo vine aquí por primera vez, pues sigo preguntándome. Las Naciones Unidas, ¿cuándo van a dejar fuera de esta sala ese fanatismo ante Israel que tienen? Las Naciones Unidas, ¿cuándo van a dejar de vilipendiar a Israel y tratarlo como una amenaza a la paz? ¿Y cuándo van a empezar a tratarlo como alguien que impulsa la paz? Y la misma pregunta hay que hacérsela también a los líderes palestinos. ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar con Israel para impulsar la paz y la reconciliación? Y vamos a dejar de incitar el odio y la violencia. El presidente Abbas, bueno, pues podemos empezar por aquí. Dejen de mentir sobre las intenciones de Israel en Israel, porque nosotros queremos mantener el statu quo en la mezquita y en la colina del templo. Se trata efectivamente de prevenir que los judíos y los cristianos, no queremos impedir que los cristianos y los musulmanes visiten los espacios sagrados. Ellos, sin embargo, sí. Esa es la amenaza real. Mil años antes de que naciera el cristianismo, más de 1500 años antes de que naciera el Islam, el rey David convirtió Jerusalén en nuestra capital. Y el rey Salomón construyó el templo, precisamente en ese monte. Sin embargo, Israel siempre respetará los vínculos sagrados de todos en una región plagada por la violencia y por intolerancia inimaginable, donde el fanatismo islámico intentan destruir los tesoros antiguos de la civilización. Israel, sin embargo, representa la ilustración. No queremos poner en peligro los espacios sagrados, sino que garantizamos su seguridad. Porque no como los poderes que dirigían Jerusalén en el pasado, nosotros respetamos los espacios sagrados y la libertad de religiones de todos, judíos, cristianos, musulmanes, todo el mundo. Y esto, señoras y señores, no cambiará nunca.
porque Israel siempre defenderá sus valores. Estos valores se demuestran a diario cuando Israel y su parlamento hablan de todos los temas bajo el sol. Cuando la magistrada principal de Israel se sienta en su sillón en un tribunal independiente. Y cuando vemos cómo los judíos están efectivamente creciendo y las comunidades cristianas en nuestro país también, cuando se les destruyen en otros lugares de Oriente Medio, y cuando pueden estudiar en nuestras universidades, y cuando los médicos y las enfermeras y los médicos y enfermeras de los ejércitos israelíes tratan a los heridos de Siria, miles de heridos, y también cuando se producen desastres naturales desde Haití a Nepal. Esa es la cara verdadera de Israel, y esos son nuestros valores. Y en Oriente Medio, estos valores están siendo atacados por islamistas militantes que obligan a miles de personas aterrorizadas a huir. A 10 millas de Eil y a pocos metros de los terroristas de Irán, seguimos estando ahí, en la brecha, con valentía, defendiendo la libertad y el progreso. Israel está en primera línea de la civilización, luchando contra el barbarismo. Así que otra idea aquí para las Naciones Unidas. En lugar de continuar con esta rutina de vilipendiar a Israel, pues defiendan a Israel cuando dejamos de lado el fanatismo y lo dejamos fuera de la sala. Defiendan a Israel cuando nosotros evitamos que el fanatismo llegue a sus puertas. Señoras y señores, pónganse del lado de Israel, porque Israel no está defendiéndose solamente a sí mismo, sino que más que nunca Israel está defendiéndoles a ustedes. On behalf of General Assembly, I wish to... En nombre de la Asamblea General deseo dar las gracias al primer ministro del Estado de Israel por la